Bien, este video que estás a punto de ver es el fragmento de una llamada que tuve con mi equipo hace exactamente 6 meses, donde les estaba planteando la visión de cómo íbamos a crear un ecosistema de 3 creadores consolidados en una holding que se retroalimenten entre sí para escalar en conjunto. Un modelo de negocio que muy pocos intentaron en Argentina y que para ese entonces era algo prácticamente irrealista. A día de hoy no solo lo conseguimos y lo escalamos y generamos más de $320.000 en Cash Collected, sino que además de mostrarte este fragmento en el momento en el cual les planteé la visión y la idea, también te voy a mostrar a día de hoy cómo es que yo logré consolidar esta holding y de qué manera generamos esta cantidad de dinero en tan poco tiempo. Así que si sos un creador o un operador detrás de marcas referentes, probablemente te interese este video y también te interese la estrategia que después voy a mostrar y desglosar, en el cual cuento absolutamente todos los sistemas y la implementación de todo lo que tuve que hacer estos últimos meses para lograr las cifras que generamos. Créeme que ver esto va a cambiar tu perspectiva por completo. Así que te dejo con el video. Bajado a tierra para explicárselos es, bueno, Nahue se puede integrar a las mentorías de Juan y Mati, da clases cada 30 días de importaciones para Econ, va a tener módulos grabados en School y va a tener la comunidad. Le damos el espacio para fomentar sus servicios a cambio de un porcentaje de las importaciones que vengan de nuestros alumnos. Te doy el espacio para decir, che, dame clases acá, y él va a decir, ¿para qué te voy a dar clases? Gratis, ¿entendés? No me las estás dando gratis. Las estás dando porque gracias a vos aparecer vas a fomentar que quieran importar con vos. Entonces te voy a dar volumen de clientes hacia tu empresa. ¿Esto qué hace? Mejora primero que nada nuestro servicio, porque no estamos con cualquiera, estamos con un referente en importaciones que mueve millones de dólares y que es el número 1 en ese sentido, tiene 70.000 seguidores. Mejora el servicio, mejora el valor percibido. Esto va a mejorar nuestros resultados porque va a entrar mismo Nahue y Juan a dar clases, o sea, con estas 3 personas no te puede ir mal dentro del ecosistema, lo que nos va a generar más casos de éxito, o sea, más alumnos nuevos en mentoría. Más alumnos nuevos nos generan más tiendas que van a querer importar y usar servicios a Nahue. Mientras más personas compren mi mentoría, más personas aprenden la metodología, más personas quieren importar con Nahue. ¿Qué pasa si importan con Nahue? Gano más plata por las comisiones de importaciones. Entonces, importar básicamente va a ser el futuro de e-commerce, porque es algo que se hace ahora, sí, ponele, pero justo ahora está transicionando al mercado de el e-com tradicional a marca. Y de marca recién faltan pasos todavía para que la gente elija como primera opción importar. Entonces, estoy adelantándome varios pasos a lo que sería el mercado de acá a un año, capaz. Entonces, asociarnos a Nahue para que lo hagan nos va a generar mejor servicio, más casos de éxito, por ende, más cash. Ganamos por generar nuevos alumnos en el ecosistema, ganamos comisión de alumnos que importan, que mientras más sean esos alumnos y mientras mejores resultados tengan, más va a ser la comisión. Y después, Nahue va a tener más casos de éxito de importadores, o sea que va a vender más de su mentoría, acá también ganamos, y un modelo que va a crecer muchísimo en los próximos años y él va a ser el referente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros creamos un ecosistema primero cuando nadie lo había creado y encima están asociados 3 de los más grandes de e-commerce en Argentina. ¿Me vas a decir que va a ser opción comprarle a otra persona que no sea nosotros, sabiendo el respaldo que tiene de estas 3 personas detrás a cual sea de los 3 creadores que le compres? Claramente no. De acá a 2 años, el futuro de e-com va a ser posicionarte con marcas a largo plazo, saber competir en mercados externos y enseñar de afuera a hacer e-com adentro. Yo tengo pensado formar a Mati para que aprenda a hacer e-commerce en Estados Unidos y que enseñe a las personas a no solo crear su e-commerce en Argentina, sino crearlo y escalarlo en mercados americanos de Estados Unidos. ¿Es más competitivo? Sí. ¿Te genera más ventas y estás compitiendo en otro mercado? También. Entonces es simplemente saber competir, no es buscar un mercado donde no compitas. Es decir, ok, yo ya me posicioné acá, vamos a jugar a otro mercado. Y si hay competencia, buenísimo, tocará competir. ¿Es más difícil? Sí, pero cuando gane, gano bien. Acá, bueno, también entran Juan y Mati. Si me hago growth, por ejemplo, va a estar divertido porque voy a manejar 3 mentorías y las asociaciones internas entre ellos y su ecosistema. Todo esto lo manejaríamos nosotros. Bien, antes de mostrarte el sistema exacto con el cual no solo consolidé la holding, sino que la escalé a más de $320.000 en Cash Collected, necesito que entiendas algo. Y es que el 95% de infoproductores está buscando escalar, pero de la peor manera posible, que es haciendo más. Están buscando escalar, creando más contenido, corriendo más anuncios, gastando más presupuesto, contratando más equipo y siempre están buscando sumar. Y esto, en cierto punto, a lo largo del tiempo, no solo deja de ser rentable, sino que también te genera más inestabilidad, porque cada vez estás buscando escalar dependiendo más de factores externos que de lo interno. Y este sistema que te voy a mostrar es exactamente lo contrario. Te voy a mostrar cómo generamos estas cifras haciendo menos y creando desde la precisión de los datos. De hecho, acá tengo el apartado donde tenemos las capturas de los últimos cierres de estos días,
con algunos de nuestros clientes, los cuales tienen simplemente 8.000 seguidores y tenemos cierres de más de 10K de cash collected. Lo tenemos hechos en varios pagos, más de 5K, 4K, más capturas de 4K, incluso métricas que son malas de lo buenas que son. Tenemos un 28% de agendamiento, más de un 89% de show up rate, tenemos más de un 71% de calificación y más de un 40% en close rate bruto. Y esto es porque tenemos tanta precisión a la hora de comunicar y a la hora de cerrar las ventas que hacemos que antes de la llamada las personas lleguen entre un 8 y un 10 de convencidas a comprarnos. Personas antes de subir a la llamada ya prácticamente nos compran. Esto literalmente está generando que el closer dentro de llamada lo único que tenga que hacer es darles el último empujón para que accedan al programa, y eso es algo que para la mayoría de negocios es algo impensable. Tener estas métricas, cerrar este tipo de ventas con cuentas tan pequeñas y generar previo a una llamada de ventas que las personas estén tan convencidas de comprarlo. ¿Y por qué hago con cuentas de 8.000 seguidores incluso mucho más plata de la que hacen cuentas de más de 100.000 seguidores? Porque no me dejo guiar por los datos superficiales como los pueden ser más visitas, más engagement o más comentarios. Al final de todo, si no tenés el sistema correcto para entender esos datos, simplemente son números vacíos. Y desde que entendí este sistema de análisis de datos es que puedo hacer tanta plata con tan poco contenido. Cada pieza de contenido que subo tiene la precisión suficiente de poderme atraer a personas que están dispuestas a pagar miles y miles de dólares por nuestros servicios. Básicamente cada pieza de contenido que subo tiene los objetivos tan claros y está armado con una base estructural en base a datos tan grande que me permite que sea una bala de oro la cual le exprimimos al máximo y la cual cada pieza de contenido que subimos nos trae cada vez más plata. Y es gracias a este sistema que mi Evergreen funciona como una bola de nieve que genera no solo que mis negocios sean sostenibles y sean escalables, sino que mes tras mes hagamos récord de cash collected y de facturación, porque mes tras mes obtengo más datos que me dan más conclusiones, lo que me dan más iteraciones y más precisión en el contenido que genero para que cada pieza de contenido que suba me genere más cash. Pasemos al corazón del negocio, la holding. Una holding básicamente es cuando te asocias a más de una unidad de negocio y permitís que se retroalimenten entre sí en cuanto a datos y permitís que se retroalimenten entre sí para crecer todas en conjunto. ¿Ok? Como te dije anteriormente, si mi Evergreen funciona tan bien es porque tengo más datos. Ahora, imagínate no solo tener cada vez más datos de una sola unidad de negocio, sino que multiplicarlas por 3 que se complementan y que están dentro del mismo nicho. En este caso yo considero una holding dentro del nicho de e-commerce. Y no es solo que estoy asociado a estas 3 unidades de negocio, hay personas que trabajan detrás de creadores del mismo nicho, las cuales las hacen competir entre sí porque venden ofertas parecidas. Yo me encargué de diseñar el ecosistema de tal manera de que cada uno de los creadores ocupen un gap en el mercado en particular y eso les permita generar más plata entre sí, porque en vez de competir y sacarse clientes entre sí, estoy haciendo que se pasen clientes. Por ende, cuando le va bien a uno, le va bien a todos. En este caso probablemente ya conozcan algunos de estos referentes. Juan es el que se encarga de crear mercado. En el nicho de e-commerce él es el que le da pie a los iniciantes, el que enseña a cómo arrancar en e-commerce, es el que crea el mercado que después estos otros 2 creadores escalan. Y cuando ya tienen las bases correctas y validaron su producto en e-commerce, entonces pasan a las importaciones con Nahue. Nahue es el encargado de mejorar tus márgenes y encontrarte mejores productos que nadie, para que después, cuando quieras escalar a largo plazo tu marca y establecerte en el tiempo, recurras a Mati, que es el que escala tus marcas con un sistema de tráfico medible a través del marketing. ¿Ven cómo literalmente dice que no compitan entre sí, sino que se escalen en simultáneo? No solo eso, sino que para aumentar el lifetime value de los clientes dentro del servicio de mis creadores, generé un sistema de cross-sells, el cual permite que clientes de Juan puedan ir a comprarle a Nahue, que clientes de Nahue le compren a Juan, que clientes de Juan incluso también le compren a Mati, de Mati a Nahue, y básicamente sea una red cruzada en la cual se están pasando clientes entre ellos según lo que necesitan las personas que están dentro de su programa. Entonces, como dije anteriormente, en vez de hacerlos competir entre ellos y sacarse clientes y cuota de mercado, no solo estoy haciendo que cada uno se diferencie en su comunicación y en sus mecanismos únicos de tal manera que no compiten, sino que se complementan entre sí. Y encima, por ejemplo, pongamos un caso hipotético. Juan tiene un alumno el cual necesita mejorar sus márgenes, va a ir y le va a pagar a Nahue por importaciones. Nahue va a generar una importación, va a poder traer sus productos de China a Argentina, los va a poder vender con un mejor margen y eso no solo le genera un caso de éxito a Nahue por haber hecho la importación, sino que le genera un caso de éxito a Juan porque su alumno vendió con mejores márgenes, mejor calidad, por ende generó más plata. Lo mismo con el caso de Mati. Alumnos de Nahue que ya están haciendo sus importaciones y tienen el área de producto resuelta, entonces lo que pasan es a proyectar su marca a largo plazo. Entonces, ¿a quién recurren para poder hacer el marketing de su marca? A Mati. Entonces Mati les crea el sistema de marketing, generan su marca y cuando les empieza a ir bien a la marca, no solo Mati tiene el caso de éxito de que escaló la marca a través del tráfico, sino que Nahue también tiene el caso de éxito de este mismo alumno porque
escaló su marca también gracias a las importaciones. Y así básicamente se hacen cross-sell cruzados entre ellos, que dentro tienen un sistema el cual diseñé, el cual los permite tener integrados a cada uno de ellos dentro del programa de los otros para poder también incentivar sus servicios y que los mismos clientes que están con Nahue le puedan comprar a Juan y a Mati, los que están dentro de Mati le compren a Nahue a Juan, los que están dentro de Juan le compran a Nahue y a Mati, según lo que necesiten y precisen los clientes. ¿Ok? Esto no solo hace que escalen los tres en conjunto, sino que hacen que las personas que le compran a uno de los creadores que está dentro de mi ecosistema tenga el mejor servicio posible, porque no solo le está comprando un creador que tiene dentro de su servicio más valor percibido porque tiene integrado a otros dos creadores referentes, sino que también tiene todas las herramientas a mano para poder escalar y es imposible que te vaya mal comprándole a alguno de estos tres creadores porque dentro tenés integrados los servicios de los otros. ¿Ok? Básicamente es un sistema de retroalimentación donde no solo ganan todos, sino que escalan en simultáneo. Ahora, yendo a la parte macro en marketing, así como también se retroalimentan entre clientes, se pueden retroalimentar en base a datos. Al yo estar manejando y ejecutando personalmente los servicios de cada uno de ellos, entonces sé más que nadie qué cosas les está funcionando a cada uno y qué cosas puedo iterar para otros. Si con Mati, por ejemplo, tuvimos un formato que fue Winner, entonces este mismo formato lo puedo iterar con Nahue y lo puedo iterar con Juan, adaptándolos claramente a su caso, a su estrategia y a lo que estemos creando. Pero quiere decir que en vez de tener datos de un solo negocio e iterarlos, tengo datos por tres, porque los tres constantemente no solo los tengo creando contenido y mejorando su funnel en Evergreen, sino que los datos de una variable que le funciona a uno, la analizo, la adapto y la aplico en otros. Esto lo que me permite es poder escalar con poco contenido y sobre todo contenido preciso. Estas son las métricas de algunos de los videos de, por ejemplo, Mati. Tiene videos con 70 respuestas, 2000 likes, 77 respuestas, 102 respuestas, 64 respuestas. Y esto es así en cada secuencia, en cada pieza de contenido que subimos. Y seguramente estás pensando, ok, no son muchas las 77 respuestas. Estamos hablando de que, como te mostré en las métricas acá arriba, literalmente tengo un 70% de calificación. O sea, sé las cuentas de que de estas 70 personas, el 70% son personas calificadas que les interesa mi servicio. Yo no juego a la cantidad, sino juego a la precisión. Y estoy haciendo más plata que cuentas de 100.000 seguidores porque justamente tengo todo el sistema de marketing y todo el sistema de ventas optimizado a tal punto de que no dejo plata encima de la mesa y que me permite poder estar generando estas interacciones y esta cantidad de plata sin ni siquiera usar anuncios. Y no es que esté mal usar anuncios, de hecho voy a empezar a aprender anuncios para potenciar lo que ya en orgánico me está funcionando tan bien y poder escalar y poder tener más datos. Al final, por lo único que le voy a pagar a Meta es para que corra anuncios sobre los contenidos que ya me funcionaron y encima me dé datos más precisos para seguir iterando en el orgánico. Entonces, no estoy pagando a Meta para hacerme dependiente, ni le estoy poniendo cada vez más presupuesto a piezas de contenido que tengo la incertidumbre de si van a funcionar o no, sino que sé que cada dólar que pago para una pieza de contenido no solo me va a traer más ventas en la misma medida que me trae más reproducciones, sino que además me da toda una base de datos, la cual a mí me permite analizar y poder sacar conclusiones, que yo esto después lo itero en orgánico, ¿ok? Entonces básicamente tengo el orgánico que retroalimenta a los ads y los ads que retroalimentan al orgánico, todo por datos. Y por lo único que le pago a Meta es por datos, ni siquiera porque me genere más ventas. Ya de por sí estoy generando una base de facturación muy amplia en orgánico y si genero ventas con Metas es en consecuencia de tener las bases bien creadas. Y antes de pasar a explicarte las bases y cómo divido las capas de negocio, necesito que entiendas que uno de los problemas por los cuales la mayoría de marcas escalan y se rompen en el tiempo es porque tienen demasiada carga operativa y demasiado equipo. Literalmente, este es mi equipo de las únicas 3 personas que necesito insertar en cada unidad de negocio para que los negocios sean escalables a más de 100.000, 200.000 dólares por mes. Un director de marketing, un director de ventas y un experto en ventas, mi closer. No necesito nadie más que ellos 3 y 3 personas capacitadas dentro de estos roles, las cuales después puedan dirigir más personas para poder dirigir una unidad de negocio. Literalmente lo único que necesito para poder dirigir estas 3 unidades de holding es sus 3 contactos, ¿ok? Porque estoy seleccionando perfectamente a las personas y les estoy dando un rol muy preciso y les estoy dando un rol muy específico, el cual los hace capaces no solo de gestionar personas por su cuenta, sino de englobar toda un área en conjunto. Al final, cuando un negocio suma más equipos, se está generando más cuellos de botella que cada vez son más incontrolables porque estás dando a manos de más personas la variable de que más cosas te puedan salir mal. Entonces, vos mismo le estás pagando sueldos a personas para generarte más caos operativo, el cual con personas bien insertadas con un rol en particular, respaldadas por esos pitch entregables que los haga funcionar a la perfección, pueden ser más efectivos que un grupo de 5 personas. Mismo motivo por el cual puedo hacer negocios tan escalables con simplemente 3 personas en mi equipo. Con simplemente 3 personas en mi equipo y yo liderando la visión, la gestión estratégica de cada uno de los movimientos que hacemos con nuestros clientes, ¿ok? Ahora, ¿cómo carajo genero tanta plata y este tipo de pagos con cuentas que tienen tan pocos seguidores? Porque entiendo perfectamente las capas de negocio, ¿ok? Entender este concepto es lo que me llevó
a que todo el contenido que creo esté tan alineado y sea tan coherente que sea inevitable que le vaya bien. Cada una de estas capas conforma la que sigue y cada una de estas capas es consecuencia de la anterior. El problema de la mayoría de infoproductores es que está buscando el problema en lo que es más visible y más tangible y en donde no está el problema. Están buscando mejorar sus reels o hacer que tenga más visitas, mejorar sus historias o tirar más CTAs esperando que tenga más respuestas cuando lo único que están haciendo es quemar más a su audiencia por no saber leer de manera exacta, o están buscando crear más YouTubes pero con falta de datos, lo cual les hace ser menos precisos. ¿Y esto por qué es? Porque se están concentrando en las capas del medio cuando ni siquiera tienen resueltas las anteriores. Como dije anteriormente, el negocio de infoproductos está hecho en base de capas. Cada capa necesita de la anterior y es consecuencia de la anterior. Y estar viendo esto es solo estar viendo una porción de lo que es todo el negocio, ¿ok? Lo primero y el motivo número uno por el cual puedo crear contenido tan preciso y entiendo tan bien el mercado, lo que me permite estar poniendo el mensaje correcto en el momento correcto para las personas correctas, es porque defino muy bien las bases. Entiendo muy bien mi avatar con sus datos demográficos y psicológicos, creo una oferta irresistible para este avatar y entrego un producto que cumple con la promesa que hice en la oferta y que encima los mantiene en el servicio el mayor tiempo posible porque entiendo perfectamente lo que quiere este avatar. Tener esto definido le da dirección a todo lo que sigue y que todas las capas de abajo estén funcionando bien es consecuencia de que las bases estén bien armadas. Cuando tenés bien las bases, entonces entendés perfectamente cómo empaquetar tu mensaje de la manera correcta para llamar la atención a las personas a las cuales te buscas dirigir, lo que te permite después poder bajarlo a una buena estrategia y a un buen calendario de contenido y en consecuencia crear buenos reels, historias y YouTubes, los cuales después permiten que el proceso de ventas simplemente tenga que empujar a los leads a que terminen de tomar la decisión de compra. Ahora, ¿cómo creo tan bien las bases y cómo entiendo tan bien el mercado cuando empiezo a trabajar con cualquier creador o cuando creo cualquier negocio de infoproductos? Y la respuesta es más simple de lo que parece y es hacer un buen market research, ¿ok? Tener un buen sistema para poder entender el mercado antes de salir a vender algo es la clave número uno para esto, porque si no fuera por entender el mercado y haber hecho un buen market research, nunca hubiera sido posible que yo consolide una holding entendiendo muy bien los gaps de mercado que cubre cada uno. Y un market research tiene muchas fuentes de información posibles. Lo primero es ver el mercado externo, es tener referencias de personas de tu mismo mercado y personas que están posicionadas en otro mercado random con otro mensaje random hacia otras personas, pero lo que te permite poder analizar incluso referencias como estas que no tienen nada que ver con lo que vos vas a crear es poder abrir la mente y ver qué está pasando en otros mercados y qué cosas de eso vos podés adaptar a tu contenido. Porque quizás, y aunque parezca loco, formatos winners que yo apliqué con mis creadores de e-commerce vinieron de otros mercados como pueden ser incluso nichos fitness o gente que hace contenido más aspiracional y motivacional que yo supe, en base a mi criterio, el diagnóstico y el análisis, pude adaptar a ellos. Esto me permite ser el primero que da el paso en el mercado y siempre estar adelante del resto, porque yo no me estoy fijando lo que hacen los que están al lado mío o los que están dentro de mi mismo mercado y dentro de mi misma burbuja para poder definir mi estrategia. Yo, para crear mi propio contenido y mi propio movimiento, me estoy basando en lo que hacen las personas de mi mercado, lo que hacen personas de otro mercado pero que le hablan a un avatar similar o de un nivel de conciencia similar, y lo que hacen personas que no tienen nada que ver con lo que están haciendo en mi mercado, pero lo que sí me permite es poder abrir la cabeza lo suficiente para poder crear cosas que todavía en mi mercado no existen. Mismo con también saber buscar en otros países. Muchas personas se quedan en el mercado hispanohablante o incluso Argentina, cuando en realidad realmente las verdaderas referencias las vas a encontrar en Estados Unidos, en Brasil y en Europa. Sobre todo en Estados Unidos. Es donde más énfasis hago y es donde creo que ese mercado está adelantado varios años por delante nuestro y que si entendemos cómo se están comportando las personas de esos mercados, entonces entendemos perfectamente qué movimientos tenemos que hacer nosotros para ser los primeros en hacer lo que querramos hacer. Después otra fuente de datos que podemos tener es referencias propias, es entender actualmente en nuestro negocio cómo están llegando las personas, qué están buscando, qué esperan, las respuestas e historias, qué les llama la atención, qué les duele, qué está pasando con esta persona que todavía no está diciendo en voz alta el análisis psicológico detrás de su comportamiento. Y después, yendo a la parte interna, podemos hacer un análisis de las personas que ya están dentro del programa. Es gente real que ya compró. Es de hecho las personas que tienen la información más relevante y que más nos puede servir para pulir nuestro marketing al punto de que sea inevitable atraer personas como estas que ya nos compraron. Y acá podemos analizar las razones de compra, podemos entender los dolores previos que tenían, las objeciones que tuvieron en el proceso, cómo llegaron, de dónde llegaron, con qué predisposición, qué valoran después de haber entrado o qué vieron diferente en nosotros. Y son personas que están adentro del programa y que simplemente creando el Forms con las preguntas correctas puedes sacar toda la información que puede definir toda tu estrategia de marketing en base a tus diferenciales y el porqué de lo que ya te compraron y el qué vieron en vos que no vieron en el resto, que es eso mismo
que tenés que usar para darle más brillo en tu marketing y para atraer más gente como estas que ya te pagaron probablemente upfront. En este punto puedes sacarlo de llamadas grabadas, chat de venta, comunidad, feedback post compra, soportes del CSM y demás. Todo esto puede ser pasado por una IA, por Claude. Tengo un sistema de Claude y lo voy a revelar más adelante. Tengo demasiada data que no puedo concentrar en este video, pero básicamente todo esto nos da datos y nos permite comunicar mejor nuestra oferta y entender los dolores principales de nuestro avatar, los cuales todo esto lo englobamos en nuestro mecanismo único, ¿ok? Y de hecho, de análisis internos como este, es que saqué conclusiones como estas, donde gracias a utilizar a estas personas que ya me compraron como fuente de información viva, pude desglosar toda mi estrategia y entender el proceso de venta, cómo se comportaron y cómo se trató y con qué dolores cayeron. Puedo entender, por ejemplo, en base a sus respuestas. Esto me permitió optimizar tanto el marketing como también todo lo que tenga que ver con ventas. Después acá, por ejemplo, una de las preguntas, que después lo bajé con mi sistema de Claude, me dice qué contenidos puedo priorizar e iterar, y acá me está diciendo literalmente los dolores principales por los que me compraron: falta de claridad en marketing creativos, inestabilidad, falta de herramientas en anuncios, que hubiera acelerado la decisión de compra, conocer más el programa por dentro, lo que más valoran las personas en historias, casos de éxito, por ejemplo. Conclusiones que si no tenés los sistemas correctos o las fuentes correctas de información, nunca vas a poder tener. Y fíjate cómo simplemente mostrándote esto, probablemente ya se te está ocurriendo cómo hubieras manejado el marketing para poder lograr los mismos resultados. Literalmente acá la mayoría de personas que me están comprando me están diciendo que me están comprando por falta de claridad en marketing creativos. Entonces, ¿qué voy a comunicar en mi contenido? ¿Ok? De hecho, iterando esto es que a las 2 semanas puedo hacer un por 2 en el cash collected que veníamos teniendo, porque simplemente el poder escuchar a las personas que ya me compraron me llevó a sacar mejores conclusiones que puede después empaquetar en una estrategia, que puede después empaquetar en un mensaje, en una estrategia y después en un calendario de contenido que me generó los resultados que me generó. Acá, por ejemplo, tengo el avatar y la forma de comunicación, cómo se comunicaban. Acá está textualmente lo que me dicen en llamadas. Acá tengo qué porcentaje de qué tipo de avatares me está comprando. La claridad que tengo es total y tengo más claridad que nadie, por eso tengo la precisión que tengo. Cuando tenés todo este análisis hecho, es que después lo puedes bajar a tu avatar. Tu avatar es una de las cosas que principalmente tenés que tener definidas, que componen el resto de bases de negocio, como mostré en las capas, y lo principal que le va a dar dirección a tu marketing. Cuando vos entendés perfectamente el perfil psicológico de la persona a la que te estás dirigiendo, no solo los dolores que tiene, sino cómo le repercute emocionalmente y a nivel psicológico los pensamientos que tiene, su forma de consumo y demás, entonces creás mejor contenido que nadie, porque haces que cada persona a la que le llega tu video se siente completamente identificada con lo que le estás diciendo, y no solo por mencionarle un dolor superficial como hace la mayoría en su marketing, sino porque fuiste más allá. Entendés las cosas que valora, las cosas que le frustra, qué se dice a sí mismo para no tomar acción. Entendés el perfil psicológico mucho más adentro de lo que lo hace el resto, lo que hace que tu marketing sea mucho más resonante de lo que lo hace el resto, lo que hace que te prefieran, porque se sienten más identificados y cómodos viendo tu contenido. Y les genera obsesión tu contenido, porque cada vez que apareces con un mensaje tan certero para su situación actual que eligen escucharte siempre. Con estos documentos completados, es que lo único que tengo que hacer es poder bajarlo a un buen mensaje y una buena estrategia de marketing en base a lo que también mismo personas que ya tengo dentro de mi programa me dijeron que quieren ver en mi contenido o que hubiera acelerado su proceso de compra. Todo esto me encargo de bajarlo en limpio para entender exactamente cuáles son los problemas y dolores que tienen y actuar en base a eso. Y cuando entiendo el mercado, de lo que hacen las personas a nivel externo, del comportamiento interno de las personas que ya me compraron, es que yo puedo crear mi mecanismo único. ¿Ok? El culpable de yo haber podido complementar el marketing de mis 3 creadores de la manera en que lo hice. Cada uno de ellos tiene un mecanismo único. A cada uno de ellos los eligen por algo en particular, no por ser simplemente mentores de e-commerce, porque le están pegando a dolores en particular que tiene el avatar de e-commerce o que va a transitar en su carrera dentro del e-commerce, y a cada uno lo van a elegir por su mecanismo único. A Juan lo van a elegir porque es el mejor enseñándote de bases y te da claridad y un mapa claro de marca. A Nahue lo van a elegir porque es el mejor y el número 1 referente en importaciones y en productos para e-commerce, y a Mati lo van a elegir porque es indiscutidamente el número 1 en marketing, tráfico y anuncios. Entonces, cuando vos tenés todos estos datos, es que podés crear mecanismos únicos resonantes para exactamente lo que necesita la persona. Y cuando tenés un buen mecanismo único definido que ataca dolores en particular, entonces haces que tu oferta sea más cara, porque le estás dando al mercado exactamente lo que pide, porque literalmente estás haciendo market research donde estás viendo qué pide el mercado, y lo único que tenés que hacer es entender qué es lo que están pidiendo y empaquetarlo en tu mecanismo único, que es el vehículo que te lleva del punto A al punto B. Con todos estos datos es que entendés cómo poner el mensaje correcto en el momento correcto para las personas correctas y te volvés inevitable. Entonces, ahora lo único que te queda, y como ya lo repetí anteriormente, es bajarlo a una comunicación, ¿ok? Y para esto tenés que entender 2 cosas. Lo primero es entender cómo te vas a distinguir, ¿ok? Cómo va a ser la estética de tu contenido, cómo va a ser la producción, cómo se va a ver tu perfil,
la edición, ¿ok? Las cosas que te distinguen, tus diferenciales, tu mecanismo único, cómo va a ser visto por el resto, cómo querés ser percibido, porque cuando te empezás a cuestionar esas cosas y te planteas ese punto al que querés llegar como creador o como negocio, entendés exactamente entonces qué contenido crear y de qué forma dirigir tu marketing e incluso tu proceso de ventas para generar ese valor percibido. Y una vez que entendiste perfectamente cómo querés ser percibido y de qué manera va a ser tu comunicación para que sea congruente con tu avatar, con tu oferta y con el mensaje que querés comunicar en base a toda tu investigación posterior, es cuando lo empezás a bajar a calendarios de contenido. Y acá entran las variaciones de contenido, ¿ok? La manera de crear contenido preciso es poder iterar lo más posible. Iterar lo más posible significa variar en estos tres factores: formatos, dolores y en consecuencia ángulos. ¿Ok? Formatos de contenido hay múltiples, entonces tenés que testear muchos formatos para entender cuáles funcionan y cuáles no. Y estos que sí funcionan, seguirlos iterando y hacerles más variaciones. Lo mismo con los dolores. Los dolores tenés múltiples dolores que tenés que ir iterando y después tenés ángulos con los cuales vos podés expresar estos dolores, que también tenés múltiples. Para entender esto, que parece súper complejo, parece que hay 1000 variaciones de todo, porque es la realidad, hay 1000 variaciones, lo mejor que podés hacer es bajarlo a una tabla de dolores para generar estas variaciones de contenido. Esta tabla que ves acá es la tabla que hicimos para uno de nuestros clientes, donde bajamos los 10 dolores principales y los desglosamos uno por uno en base al dolor, la solución común que tiene nuestro avatar a este dolor, nuestra solución y por qué es mejor nuestra solución. En base a esto es que tengo un mapa de muchísimos dolores con muchísimos posibles ángulos y formas de comunicarlos, y acá por cada una de estas columnas de dolores puedo variar entre formatos y ángulos de comunicar este dolor. Hay múltiples formas de comunicar un mismo dolor o múltiples formas de llegar a la misma resolución. La clave está en entender de estos ángulos cuáles son los mejores que funcionan. Para eso lo que tenés que hacer es iterar y variar mucho hasta que encontrar los que mejor funcionan. El problema de la mayoría es que no itera lo suficiente, entonces nunca termina de encontrar sus ángulos winners, por ende siempre se estancan en el mismo contenido, los mismos ángulos que ni siquiera están explotando su máximo potencial. Entonces, cuando vos entendés cómo mapear correctamente los dolores y tenés claridad de todos los principales 10 dolores que tiene tu avatar y sabés que podés testear un dolor por semana o 2 dolores por semana, variando formatos y ángulos, estás haciendo lo que yo llamo la etapa de volumen o ensalada, porque estás iterando muchos dolores, con muchos formatos, con muchos ángulos, y no hay forma de que esto, después bajado un análisis y un laboratorio, no hayas encontrado tu formato winner. De todo esto que vas a iterar a lo largo de las semanas y calendarizado de una forma estratégica, no hay forma de que no encuentres algo que te funcione. Es inevitable. Lo único que necesitas para poder hacerlo bien es claridad, y la claridad te la da este tipo de tablas donde vos entendés exactamente qué dolores comunicar, de qué manera, con qué formatos y con qué ángulos. Y por último, cuando tenés claridad sobre estos dolores, lo que te queda es pasar al análisis. Entonces, cuando tenés claridad en lo que vas a comunicar y de qué forma, y después lo analizas de la manera correcta, es cuando después sabes qué iterar, y eso te permite tener la precisión de la que tanto hablo. Y esta precisión no solo se tiene que ver reflejada en las capas externas, que pueden ser el marketing, sino que también esto se tiene que ver reflejado en las partes internas de ventas, ¿ok? El motivo número uno por el que las personas compran o deciden hacer una compra es por confianza. Que vos tengas todas estas capas alineadas es justamente generar confianza. Cuando yo lo que comunico en marketing es congruente con lo que comunico en ventas y lo que comunico en ventas es congruente con lo que ya vieron previamente en mi marketing, es cuando la venta se da sola. De hecho, vayamos a un caso muy particular. Juan Trim es una persona que crea contenido súper transparente y que le compran por ser genuino y por ser él. Es una persona que por mucho tiempo vendió sin proceso de ventas y creó contenido de manera masiva. Ahora, ¿de qué forma con cuentas como las de él, con los números de seguidores que tiene él y con la forma de comunicar que tiene él, pudimos cerrar tickets de más de 10K upfront? Porque fuimos congruentes con lo que él comunicaba. Él se muestra desapegado en el contenido. Él no busca vender, él lo que busca es ayudar. Eso mismo que él refleja arriba en su funnel es lo mismo que después mostramos abajo, ¿ok? Como es arriba, es abajo. Y si lo que él comunica en marketing se ve igualmente reflejado en lo que comunicamos después en el proceso de ventas, entonces simplemente la venta se da sola. De hecho, el desapego de mi equipo de ventas por generar ventas para ser congruentes con su marketing es lo que nos trajo más ventas, paradójicamente. Porque no estábamos buscando venderles, estábamos buscando ayudarles. Y en consecuencia, que sea tan congruente el proceso fue lo que nos trajo ventas, al punto de que el mes pasado, en los primeros 4 días, hicimos más de $24.000 en cash collected con simplemente esta unidad de negocio, solo por congruencia. Bien, ahora para lograr esto es que creé un proceso de ventas que está optimizado al máximo para no dejar plata encima de la mesa. Entendiendo cómo vamos a mover el marketing y los datos tanto del mercado como del avatar
y de los mensajes que vamos a dar en marketing, como les dije anteriormente, es que también entiendo de qué manera me tengo que comunicar en ventas, ¿ok? El tipo de preguntas que tengo que hacer en el descubrimiento y cómo lo tengo que dirigir, cómo tengo que llevar la nutrición y cómo optimizar mis recursos para darles exactamente lo que buscan, de qué manera su feedback también me sirve para retroalimentar, hasta incluso nuestro Calendly, el proceso de agendamiento está optimizado para la situación en la que llegan y para que puedan agendar lo más rápido posible, en el menor tiempo posible, gracias a hacerles entender que somos la solución a lo que buscan de la forma más rápida y que terminen tomando la decisión cuanto antes. Acá tenemos el análisis de algunos chats según los avatares que nos pueden llegar y una vez que agendan, el proceso post agenda es igual de preciso y es igual de coherente. Tenemos una fase de triage donde hacemos una llamada de diagnóstico con cada persona que agenda una llamada para primero entender su situación actual y establecer el marco mental de lo que se están por encontrar en la call de ventas y que lleguen más predispuestos y lleguen prevendidos a esa call para que en la segunda call el closer simplemente los tenga que terminar de arrastrar hacia la venta. ¿Ok? Esto lo que me genera es poder elevar el nivel de conciencia lo más rápido posible y poder cerrar todas las puertas de posibles dudas o objeciones previo a la llamada de venta y que no se tengan que hacer en la llamada de venta. La llamada de venta es literalmente para que la persona simplemente nos termine de pagar, porque todo ese proceso previo de la resolución de objeciones y dudas se dio en la instancia de triage. La instancia en donde generamos confianza, entendemos la situación del lead y filtramos también según su situación. Hacer esto reduce un montón la carga del closer en la llamada y hace que las llamadas por ende sean más fluidas. Y esto repercute en muchas variables, como el hecho de que como al closer le están llegando llamadas muy calificadas y muy listas para comprar, entonces no tiene que dar llamadas educativas de 2 horas, sino que simplemente necesita 20 o 30 minutos para cerrar deals de más de 4, 5, incluso 10K como lo vinimos haciendo hasta ahora. Todo gracias a generar este nivel de conciencia en este proceso previo y en tener tan bien medido el proceso de ventas desde que llegaron a Instagram, ¿ok? E incluso para optimizar aún más el proceso en base a los datos que tuvimos del triage, es que tenemos el sistema de resolución de objeciones que aplicamos con cada uno de nuestros clientes según las posibles dudas o objeciones que se puedan presentar. De hecho, en esta instancia de triage es donde nuestro diagnóstico nos dice las posibles variables por las que nos puede comprar como por las que nos puede no comprar. Y esa instancia que hay entre el triage y la llamada de ventas es lo que usamos para prepararnos para generar que esta llamada de ventas tenga la mayor efectividad posible y se termine efectuando el cierre, porque no queda dudas y también estoy haciendo que la llamada de ventas no dependa 100% de la emocionalidad del closer en el momento, porque hice una llamada más descontracturada en donde busqué generar confianza y hacer un diagnóstico y después en la etapa siguiente busco el cierre y no tengo que hacer todo unificado en una sola llamada. Eso me da mucho más precisión con qué cosas puedo caer en la llamada de closing que se adapten a la situación que me presentó anteriormente. Al mismo tiempo le saca la presión al closer en esta llamada de tener que conectar y cerrar en la misma llamada y al mismo tiempo, como en esta instancia le creé el marco mental al lead de lo que se estaba por encontrar en la llamada de ventas, hice que en este proceso que hay entre el triage y la call de ventas se venda solo. Incluso también en esta etapa también tenemos algunos recursos que les pasamos para que se nutran incluso previo a la llamada de closing. Literalmente hacemos que no haya gaps ni dudas dentro del proceso y generamos que la mayoría de personas que entran a call terminen cerrando y terminen cerrando por tickets carísimos. Por eso el compromiso que tenemos y las métricas que tenemos en ventas, porque está todo optimizado. ¿Y por qué está optimizado? Porque tengo un sistema de retroalimentación. ¿Y por qué está optimizado? Porque tengo datos. Tengo incubadoras de contenido en donde analizo todos mis contenidos, tanto en historias como en Reels, como en YouTube, y una incubadora de ventas en donde en base a nuestro propio software generamos nuestro reporte de llamadas, creamos nuestro reporte de llamadas, nuestros propios CRMs que nos dan la precisión suficiente para estar optimizando constantemente marketing y ventas en simultáneo. Y si puedo cruzar esta información de la manera precisa en que lo puedo hacer es gracias al embudo de retroalimentación. Así como también existe el funnel de ventas, yo tengo un funnel de análisis de datos, ¿ok? Como es obvio, tenemos a marketing, tenemos a ventas y tenemos a producto. Cada una de estas 3 fases me dan datos para retroalimentar a las 3 áreas. Quiere decir que los datos de mis contenidos que analizo en marketing me dan datos para mejorar mi marketing, me dan datos para mejorar ventas y me dan datos para mejorar producto. O sea, vamos a bajar los ejemplos claros. Yo puedo analizar los dolores con los que están llegando las personas, las objeciones que tiene. Yo acá puedo medir en base al contenido y en base al interés que está generando cada pieza de contenido, qué ángulos están resonando más en el mercado y qué problemas están teniendo. Eso me da pautas para mejorar las 3 áreas. Cómo comunicar eso mejor en marketing y seguirlo iterando para que me siga trayendo buenos resultados.
cómo optimizar el proceso de ventas en base a lo que mismo el mercado le está generando más atención y qué cosas incluso puedo mejorar en producto para que cuando entren estas personas que vinieron por mi marketing se encuentren con algo congruente a lo que yo comuniqué en una primera instancia en la parte más arriba de mi funnel. Después en ventas lo mismo, entiendo perfectamente cómo cayeron los leads, con qué objeciones tanto a nivel lógico como a nivel emocional. Tengo mis CRMs, los cuales en base a mi sistema de cloud yo le doy todos mis reportes y hago conclusiones bajadas a tierra, las cuales me da datos para mejorar mi marketing y atraer más personas como los que me pagan upfront, mejorar mi proceso de ventas en base a lo que se hizo bien en el proceso y en base a lo que también se puede mejorar y optimizar por las objeciones que nos presentaron, y también mejoro procesos para mi producto. En base a esto que se presentó en mi proceso de ventas, yo puedo mejorar mi producto porque entiendo perfectamente cómo están cayendo las personas, qué objeciones presentan, qué es lo que piden, qué es lo que quieren, y eso mismo es lo que les doy en producto y lo que ven adentro. Y este mismo producto, cuando está también diseñado y optimizado, es lo mismo que yo puedo marketinear, es lo mismo que yo puedo presentar en mi marketing. Puedo mostrar mi producto a la gente y por fuera porque les estoy dando exactamente lo que me están pidiendo. Y por último, dentro del producto está lo que yo mencioné anteriormente como el market research interno, que básicamente es en base a datos de las personas que me compraron, de qué buscan, en qué formato, qué problemas tienen y qué esperan del programa. Yo puedo usar los mismos problemas de las personas que ya me pagaron y que están dentro del programa, no solo para mejorar el propio programa en sí, que constantemente se esté actualizando y renovando en base a las necesidades que tienen, sino que eso también lo puedo optimizar en mi proceso de ventas y lo puedo optimizar en mi marketing, ¿ok? Porque los mismos problemas que tienen las personas que ya están adentro de mi programa son probablemente los mismos que tiene el mercado que entra a mi proceso de ventas, que son los mismos que también están viendo mi marketing por fuera. Entonces estoy generando congruencia constantemente, tengo todas las áreas interconectadas, generándose datos entre ellas y retroalimentándose entre sí. Entonces, al final, mi funnel no está hecho solo para tener más ventas, sino que cada vez está hecho para tener más datos y mis conclusiones son mejores contenidos que después traspaso a la parte de arriba del funnel, ¿ok? Entonces, constantemente me mantengo optimizando las 3 áreas de mi negocio y hago que ninguna se caiga, porque mi producto mejora constantemente y siempre entrego un mejor servicio para lo que necesitan, mi proceso de ventas se optimiza cada vez más para no dejar en plata encima de la mesa y darle exactamente a la gente lo que pide, y mi marketing está diseñado para generar piezas tan precisas que comunico exactamente la situación que están pasando a nivel técnico y a nivel psicológico para que se sientan identificados y puedan resonar con mi contenido y me prefieran antes que al resto. Gracias a esto es que pude crear una holding que generó más de $320,000 en cash collected y ahora estoy creando una nueva capa de negocio que es Soul, un servicio propio que va a venir a cambiar todas las perspectivas que tienen acerca del mercado y que voy a documentar transparentemente en mis próximos videos, tanto de YouTube como de Reels, historias, y voy a estar más presente que nunca documentándolo porque quiero ser genuinamente la primera unidad de negocio que se crea de 0 a 100 documentado con la gente, documentado con las personas que me ven. Creo que en esta etapa de mercado no hay cosa más genuina que mostrar el detrás de escena de lo que se está haciendo. Al final hay información, sistemas y mecanismos únicos en todos lados, y lo único por lo cual van a perdurar las marcas en el próximo ciclo de mercado es por la autenticidad y es por los valores. Y creo que no hay nada más genuino que poder construir un negocio de más de $100,000 al mes documentado de la manera más transparente posible. Ya el mercado se cansó de ver resultados vacíos. Al final lo que quieren entender es el proceso detrás de esto. Cuando la información deja de valer, lo que empieza a tomar valor es el criterio y la perspectiva. Y van a ser las dos cosas que van a predominar en mi nuevo servicio, y es lo primero que también van a estar viendo en mi marketing y en mi contenido, porque es lo que quiero construir y es de la forma que quiero que me perciban. Y si más adelante me van a comprar, no es porque solo me van a comprar a mí, a mis valores, sino que van a comprar directamente lo que yo mismo estoy entregando y lo mismo que voy a haber documentado que hice todo este tiempo. Así que si sos un operador, un experto en infoproductos o un mismo creador, probablemente lo que vaya a construir te vaya a interesar. Y no porque yo lo diga, sino porque los casos lo prueban. Y si estabas esperando que haya un call to action al final de este video, no es el caso. De hecho, todavía no tengo nada que vender y mi servicio está en estado de MVP, en donde actualmente personas muy seleccionadas por mí están pudiendo acceder a este servicio de manera anticipada, y estamos dando todo de nosotros y estoy implementando todo mi equipo y sistemas dentro de esos negocios para darles resultados lo antes posible. De hecho, tengo clientes que me compraron hace menos de una semana y ya hicieron un por dos en el cash collect y que venían haciendo por mes. Y eso es porque estoy dando todo de mí por ellos, por el servicio y por lo que pienso entregarle al mercado en las próximas semanas. De momento no tengo planeado agarrar gente nueva. Al final mi reputación es igual a la reputación de mis clientes y cómo les va a mis clientes. Así que genuinamente, si me querés escribir o te interesa algo de esto, ya sabes dónde encontrarme. Está mi Instagram en el link de la descripción. De momento no estoy vendiendo nada, así que no tengo ni setter ni closer en la cuenta. Vas a hablar directamente conmigo y probablemente tenga algo de valor para aportarte o pueda ayudarte a que avances en tu negocio. Por ahora no me interesa vender nada,
aunque es probable que si me interesa tu caso en particular o genuinamente sé que te puedo dar resultados en el menor tiempo posible, y si no lo hacemos ahora, vas a terminar accediendo a mi servicio cuando lo lance en algunas semanas. Así que dicho esto, gracias por ver y estén atentos a lo que se viene, porque nunca nadie en el mercado mostró lo que voy a mostrar de la manera en la que lo voy a mostrar.